supuestamente han existido amenazas para compañeros suyos, asambleístas. Bueno, yo desconozco, a mi persona no ha llegado absolutamente nada. No sé qué es lo que habrá sucedido con los otros compañeros asambleístas. Las versiones que se dieron en ese momento en el pleno de la Asamblea Nacional, bueno, nos dejaron en gran desconcierto y queremos pues precisamente que si no es así y si no se sienten amenazados, pues ese juicio político se ha planteado, ¿no? Porque caso contrario, entonces creemos que están intimidados y de que a lo mejor sí existen ciertas circunstancias o causales que les inhiben de actuar como deben hacerlo los asambleístas dentro de la Asamblea Nacional. Y una asamblea intimidada, imagínese que puede, no, eso que puede es imposible de que pueda existir. El primer poder del Estado, como Así se dice, es. que es la Asamblea Nacional. Así es. Muy bien, usted es miembro de la Comisión de Educación, doctora Saltos. Se está analizando el tema de la educación superior, de la educación general. ¿En qué parámetros están estas leyes? Bueno, al momento se presentó la Ley Orgánica de Educación Superior para su primer debate y luego de aquello se presentaron ciertas objeciones y ciertas propuestas que debían ser consideradas dentro del informe para el segundo debate. Se nombró también una comisión que debía estar inserta dentro de este segundo proceso. Se dijo que se iban a establecer ciertos mecanismos por parte de los actores universitarios en presencia del presidente de la Asamblea Nacional con el propósito de que logremos encontrar puntos de acuerdo en relación a lo que debe y cómo debe estar articulada esta ley. Sin embargo, yo debo denunciarlo y decirlo, hasta el momento nosotros no tenemos un cronograma de actividades. Es hasta el 15 de febrero que nosotros debíamos presentarlo para el segundo debate. Sin embargo, ahora se habla que después de la vacancia legislativa procederemos nuevamente a retomar y tendremos 15 días más para que podamos elaborarlo y presentarlo. Yo creo que no se puede elaborar una ley así de esa forma. Nosotros hemos tenido el tiempo suficiente para dialogar y sin embargo lo que se ha hecho es prácticamente dilatar esta situación y no encontramos todavía esos puntos que son necesarios dentro de la ley que permitan democratizar la educación superior. Entonces, ¿qué se avisora? ¿Que no va a ser incluyente esta ley? ¿De pronto va a ser impositiva? ¿De acuerdo al punto de vista de un solo sector? Si es que al momento seguimos de la manera en como estamos, yo creo que en 72 horas no podremos llegar a acuerdos. Yo sí, a través del medio de comunicación, solicito que quienes son parte y quienes toman la decisión de nuestras reuniones, pues ya lo hagan y se pronuncien, porque lo que precisamente queremos es involucrarnos en este proceso, ¿no? Queremos una conciliación, queremos una ley de educación superior que permita cambiar la realidad educativa, queremos una ley de educación superior, está planteada mi posición como política de Estado, con el propósito de que quede adscrito al régimen que quede adscrito en sí al régimen de desarrollo y no a los planes de desarrollo. Se habla precisamente de ciertos puntos que todavía no se ha topado dentro de la ley, además de la conformación del Consejo Nacional de Educación Superior que lesiona la autonomía, que es un punto importante. Existen otros más, como es el presupuesto que se va a entregar para investigación y el presupuesto que tiene que quedar bien claro en tres situaciones neurálgicas dentro de la educación, que es precisamente la capacitación, la formación de los docentes, en las que el Estado tiene que ser copartícipe, que es algo muy importante, porque si los docentes no se capacitan, nosotros no podemos hablar de cambios de la educación. Hablamos también del hecho de la conformación de laboratorios. Deben haber cierto porcentaje dentro de ese presupuesto que vaya encaminado hacia aquello, porque si no hay laboratorios no hay investigación. Si no hay bibliotecas, no como suma de libros, sino como el cúmulo de revistas, si no hay una verdadera multimedia educativa, si no hay un accionar pedagógico bajo aquello, si no hay innovaciones que permitan que entremos de esa era de la información, esa era del conocimiento, y ese presupuesto no existe para estas situaciones específicas, realmente no habremos hecho absolutamente nada. Es decir, estos puntos que usted nos acaba de manifestar no están entrando dentro del consenso. No están entrando dentro del Consejo. En ningún articulado de la ley se está estableciendo claramente estos rubros. Se habla solamente del FOPEDEUPO como parte del presupuesto de la educación superior, y si no hay más inversión en educación, entonces la educación va a permanecer como está. Ya, pero, si la educación no cambia es precisamente por falta de presupuesto. Este segmento no va a propiciar mayor inversión para las universidades, para la educación superior. No, porque es prácticamente lo mismo que ha estado recibiendo.
y va a seguir recibiendo. Nosotros hablábamos inclusive del hecho de que teníamos que debatir, que debería ser considerado no del presupuesto general del Estado, sino del Producto Interno Bruto, el porcentaje, porque eso implicaría mayores ingresos para la educación superior, de que debe establecerse los porcentajes que van a ir encaminados hacia investigación y hacia lo que yo acabo de manifestar, porque caso contrario no va a cambiar la educación en nuestro país. Al no existir un cronograma, digamos, de diálogo, de trabajo, con los sectores involucrados, ¿a qué vamos, doctora Santos? Bueno, nos vamos a que va a salir una ley muy apresurada, una ley que no está dentro de un consenso en que implica que los actores universitarios, quienes son parte de la educación superior, y en este caso el Estado, que debe establecer cuáles son las prioridades dentro de la educación a futuro, no quede en sí plasmado bajo una sola idea, que es precisamente que la educación superior crezca a la par del desarrollo económico del país. Sería una ley de una sola visión. Sería una ley para mí muy sesgada, en donde automáticamente el Estado tendrá su injerencia y los gobiernos de turno vendrán y determinarán cuáles son los planes de desarrollo y lo que la universidad debe hacer en relación a ese proceso. Entonces así no caminamos. Eso es estar estancados en relación a lo que debe ser educación, porque la educación necesita de una planificación a largo plazo que nos permita ver de aquí a 10 años qué es lo que hemos producido para el país, el tipo de conocimiento que estamos produciendo, si nos volvemos entes independientes o todavía somos dependientes del conocimiento precisamente. Entonces todo eso implica esas planificaciones a largo plazo. Doctora, ustedes tuvieron una reunión en esta última semana también con los rectores de las universidades que están catalogados dentro del segmento E. ¿A qué resoluciones, a qué conclusiones han llegado? Bueno, al momento no hemos llegado a ninguna conclusión. Nosotros estamos dentro de una subcomisión y estamos analizando, como dice el mandato 14, los informes presentados tanto por el CONEA como por el CONESUB. Es de nuestra competencia el hecho de que nosotros establezcamos dentro del ámbito netamente jurídico, no técnico, porque no tenemos la capacidad para hacerlo ni tampoco la atribución, y a ver si es que existe ilegalidades, inconstitucionalidades y si se dio o no el debido proceso de acuerdo a como manda la norma constitutiva y en este caso la Constitución, que prevalece por sobre cualquier ordenamiento. Bueno, las universidades dicen que no les dieron el debido proceso en este caso. Hubo un solo informe del CONEA y punto. Eso es lo que se manifiesta y precisamente los informes han sido presentados y nosotros tenemos que hacer el análisis respectivo. Pero más allá de aquello hay que tener bien claro que sí necesitamos una evaluación, que la comisión no está por universidades de garage, y que nosotros lo que queremos es que cambie la educación en el país, pero para eso se requieren de verdaderas evaluaciones que no tengan el carácter punitivo, sino que al contrario, sean evaluaciones que permitan determinar las falencias de un proceso y que a la posteridad permitan el mejoramiento y que las universidades puedan brindar en realidad una educación eficaz, eficiente y pertinente para un determinado entorno. Aquí están involucradas muchas universidades particulares y yo no entiendo realmente el porqué, porque la universidad particular nace precisamente porque el Estado en su debido momento no asume con responsabilidad el entregar el presupuesto que requiere para que todos los ecuatorianos nos eduquemos. Al momento en la misma LOE se habla del hecho meritorio. Entonces el hecho meritorio implica de que unos ingresarán y otros se quedarán rezagados. Entonces quien tiene que asumir esa responsabilidad ahora es la universidad particular, y la universidad particular le está, en este caso al Estado en sí, le está ahorrando o le está ayudando a que pueda solventar los gastos de educación en el país. Situaciones para mí que sí deben ser normadas en la LOE en relación a lo que es educación superior son las matrículas, son las especies valoradas, los costos, como se lo hace con la educación secundaria. La educación particular secundaria está regulada de acuerdo al servicio, pero eso no se topa. Los pensums también. Los pensums académicos, pero esas cosas no son las que se topan. Entonces vamos ahora a la parte académica. La parte académica debe responder a la demanda laboral y a la necesidad de desarrollo productivo del país. Entonces son situaciones que, como yo te digo, deben ser consideradas. ¿Para qué? Para que puedan tener una planificación. ¿Qué van a hacer las universidades a largo plazo? ¿Qué es lo que van a desarrollar? ¿Cuáles son las carreras de proyección? ¿Qué es lo que van a promocionar? Entonces, de esa manera y con ese incentivo, vamos entrando en una política de Estado. ¿Esos temas no son analizados en este momento? Bueno, es que no se analiza como yo te manifiesto. Solamente se analizan ciertas situaciones como el cogobierno, si el alumno entra o no entra por mérito, quién va a estar en el Consejo de Educación Superior,
si va o no a tener injerencia el Estado, quién va a tomar las decisiones. Entonces, cosas demasiado sesgadas. No hay una cuestión a fondo, digamos. Cosas demasiado sesgadas que para mí, bueno, ya tienen una visión más bien de carácter política, pero que en sí, en relación a cambiar la educación, absolutamente nada.